¿Qué onda? ¿Qué onda? Quería contarles el otro día de la señora del fierro viejo. Una plática que di sobre física cuántica y enseñanza de la historia, ¿no? Sí, enseñanza de la historia. Pues yo en realidad pues, no sé nada de física cuántica, ¿no? Te doy un poco de contexto. Yo estoy en un círculo de estudios feminista con unas maestras del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, o sea, una prepa, ¿no? Entonces, cada semana nos reunimos y pues leemos cosas y platicamos cuál es su relación con la educación, con el país, con el feminismo, etcétera. Entonces, en el IEMS tienen esta estructura por academias, la Academia de Física, de Español, de Historia, etc. Y en Física, una de las maestras que está en este círculo dice, bueno, vamos a hacer una especie como de círculo de un curso, un taller de actualización para antes de regresar a clases, los profes de física se actualizan, ¿no? Digamos. Bueno, todos los profes, pero en concreto ella dice, y voy a hacer un curso y pues me gustaría que pues, ustedes vayan y den alguna plática. Y ella decía, hay un problema con la enseñanza de la física en general, porque ha habido un montón de descubrimientos, ¿no? Hemos descubierto el quark, los leptones, etcétera, un montón de partículas que no sabíamos que existían y que no estamos enseñando las nuevas, que no son nuevas, pues no son de los 60, 70, 50, pero bueno, son teorías físicas, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que no se está enseñando en la preparatoria, ¿no? Como que hay un nivel muy básico, ya sea porque los maestros no saben enseñarlo o porque creen que los alumnos son tontos y no lo van a entender. Entonces, pues si quieren entrarle, pues con lo que quieran, pues adelante, ¿no? Y yo decía, pues no manches. Yo no sabía, ¿no? Ella me dice, bueno, pues sí, es que hay modelos como el de Bohr, que no sé si ustedes se acuerdan, pero es como imagínate un panqué que tiene un montón de pasas, ¿no? Entonces, pues estas pasas son electrones y el panqué es un conjunto de protones y neutrones, etcétera. Y pues ese modelo ya no es tan así, ¿no? Hay cosas que han ido cambiando. Entonces, pues lo que queremos es integrar nuevas cosas, ¿no? Yo pues en un lapsus dije, pues me la aviento, ¿no? Yo no sabía eso, pero pues se supone que tengo las herramientas necesarias para un investigador, pues lo investigo, ¿no? Pues qué tan difícil puede ser. Y ya me puse a investigar y dije, bueno, pues yo sí sé de enseñanza de la historia, de didáctica, de modelos pedagógicos, de enseñanza, etcétera. Pues me pongo a investigar, ¿no? Ya ahí tienen, no sé, investigando, descargando libros de texto de física para ver cómo se estudia física, descargando papers sobre didáctica de la física, descargando o estudiando pues, someramente qué es la física cuántica o la mecánica cuántica, qué es un leptón, etcétera, ¿no? Un poco cuál ha sido la evolución de los diferentes modelos respecto al átomo, ¿no? Que ese era el núcleo central de esa semana de capacitación, cómo enseñar modelos sobre el átomo. Entonces, pues yo ya voy muy feliz. Y para cuando llego hay un maestro de física en concreto, la neta no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Vamos a ponerle Pepito, ¿no? Entonces Pepito está enseñando su modelo y enseña diferentes figuras, ¿no? Un círculo alrededor, azul, eh, que dice M, ¿no? Otro círculo verde que dice P y al lado círculos amarillos que dicen E, ¿no? Entonces, este es un modelo para representar la estructura del átomo y cambia la lámina, ¿no? Este es otro modelo y es lo mismo pero de diferentes colores, ¿no? Dice, ¿qué modelo es mejor, este o este? Pues es lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué representamos los electrones de amarillo y en esta otra los representamos de azul, ¿no? Por ejemplo. Eh, y entonces, pues, la idea es eso, ¿no? Que hay muchas formas de enseñar un modelo, según la plática de este profe. Y cambia la lámina y ahora ya no son circulitos, ¿no? Los protones son cuadrados, los electrones son triángulos, no sé, y así. Sacaba su plática, muchos aplausos, pero ahí empiezo a notar como que el público físico, los físicos son un público difícil, ¿no? Porque a cada rato los físicos están interrumpiendo, ¿no? Pero es que, ¿qué pasa con la teoría de no sé quién? ¿Cómo entra en práctica en este modelo que tú estás enseñando, ¿no? Y otro profesor, sí, pero es que se supone que tú estás actuando como representando el papel de un estudiante, ¿no? Un estudiante nunca diría eso. Muy críticos, ¿no? De su materia, muy celosos.
Y ya me toca a mí, y yo como, hola, buenas tardes, pues yo con toda la humildad, ¿no? Con toda la sinceridad, pues yo no soy físico, yo soy historiador, pues mis líneas de investigación son más sobre la didáctica de la historia, actualmente doy clases en maestría y tienen que ver más con metodología de la investigación, me he enfocado también mucho en la perspectiva de género, en el estudio de las masculinidades, en la reflexión y la mediación o con hombres que ejercen violencia contra sí mismos, contra otros hombres, contra mujeres, etcétera. Entonces, yo no sé nada de física, ¿no? Voy a decir muchas barbaridades, pero lo que sí sé es de didáctica de la historia y les quiero mostrar un poquito de lo que sé, ¿no? Entonces empiezo contando, bueno, pues yo me puse a investigar, un poco enseñando la trayectoria, ¿no? O mi camino de investigación para ese momento. Estudié que pues el primer modelo de la estructura del átomo pues viene desde los griegos, donde pues surge esta idea de que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, es indivisible, y de ahí pues damos un salto hasta el siglo XIX en el que está el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, luego va a haber otras variaciones eh, con Rödinger y hasta avanzar ya digamos como a la ciencia contemporánea que tenemos o moderna que tenemos actualmente, que tiene que ver más pues, con estas nuevas partículas que se han descubierto en el CERN, etcétera, ¿no? Eh, y empieza un maestro, ¿no? El que había habido antes de mí. No sé por qué estaba como tan molesto, ¿no? No sé si en general son así, pero ese en concreto ya se la había agarrado contra mí. No, es que no existen los modelos en física, ¿no? En física no, es que llegue uno y mejore lo que estaba antes, ¿no? Eso que tú estás diciendo no se enseña así. Y decía, bueno, pues sí, pues tienes razón, muchas gracias por la observación, yo no lo sabía, pero bueno, disculpen el error, permítanme continuar. Lo que yo estuve investigando sobre las didácticas de la física es que hay diferentes formas de ser profesor, ¿no? Está el profesor tradicional, lo que nosotros en didáctica conocemos como la educación bancaria, que es el cállate, siéntate, tú no sabes nada, yo lo sé todo. Entonces yo voy a hablar y hablar y hablar y a lo mejor te lanzo una pregunta, la contestas y ya, ¿no? Pero prácticamente tú no haces nada, tú todo el tiempo escribes, haces dictados, etcétera. Si hay otro tipo de profesor que tiene que ver más en didáctica de la física, se le llama como el tecnológico, ¿no? Es decir, te voy a enseñar la fórmula, F es igual a, no sé qué, cuál es la fórmula de la fuerza, ¿no? Pero bueno, F es igual a tal por tal. Eh, entonces tú nada más cambias las letras por números y así obtienes la fuerza, ¿no? Es como una cuestión muy, muy de cálculo, pues, ¿no? De insertar números y obtener números. Y una crítica que se le hacía a este tipo de modelos es que como que el estudiante pierde de noción por este tipo de estudiantes me refiero a estudiantes de secundaria, prepa, ¿no? El IEMS es una prepa, ya a nivel licenciatura seguramente es diferente. Eh, pero pues la idea sí es un poco como, pues, que el estudiante pues pierde de vista que está estudiando fenómenos físicos, ¿no? Entonces, en vez de llamarlo fuerza, lo llama F y pierde como la noción de que pues, está trabajando con una fuerza física, ¿no? Ya valga la redundancia. Y entonces me interrumpe, ¿no? Otra vez este Paquito, como, no, pues es que eso que tú dices no es cierto, ¿no? Ya ningún profesor enseña así, que no sé qué, al menos no creo que aquí ninguno. Y yo, bueno, permítame, ¿no? Déjeme continuar. Yo le decía, seguramente pues muchos de ustedes lo que buscan es que hacer a su estudiante crítico, ¿no? Y yo les preguntaba, pero ¿qué es lo crítico? ¿Cuáles son, digamos, los indicadores que me dicen, este ya es un estudiante crítico, ya logró hacer tal cosa, ¿no? Y ya los profes de física se quedan callados un momento y alguno dice, no, pues el crítico es aquel que pues, tiene criterios, ¿no? Por eso es crítico. El otro dice, no, pues es aquel que es capaz de entender pues cómo llegar a un resultado y es consciente y te lo explica, ¿no? Y yo, no, pues muy bien, tienen razón, efectivamente, pues en realidad entre los propios teóricos de qué es lo crítico, pues no se ponen de acuerdo, hay muchas vertientes o muchas escuelas, está la escuela francófona, está la escuela anglo, está la escuela canadiense, hay algunos que ven lo crítico un poco, si hiciéramos un símil, sería aquel que ya ha interiorizado y naturalizado el método científico, es decir, observo, genero a lo mejor hipótesis, experimento, compruebo si mi hipótesis se cumplió, si no la reformulo y vuelvo a experimentar, analizo mis resultados, y no sé, ¿no? Y publico mis resultados o hago una discusión, ¿no? Y así hasta que llegue una nueva investigación que o reafirme o actualice o contradiga lo que yo dije. Un poco, esa sería otra forma de pensamiento crítico.
Si hay otra forma de pensamiento crítico que creo que es el que tenemos más en las ciencias sociales, en las humanidades, que tiene que ver con entender, criticar, comprender, evaluar el contexto de enunciación. Es decir, ¿por qué este científico me dice lo que me dice? ¿No? ¿Cuáles son sus intereses? Es decir, romper un poco con esta idea de que la ciencia es neutral y es la gran verdad. Yo les decía, no es como que pongámoslo así, antes había esta idea de que la mera verdad era Dios, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo. Esa es la verdad y nada más lo que diga la Biblia, Dios, lo que te diga el Padre. Va a llegar un nuevo paradigma que es la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia es la verdad. Esto se vuelve una especie de falacia, ¿no? Como de argumento de baja de peso, estudios científicos lo comprueban. Y la gente se queda con esta idea como, ah, claro, pues si lo dice la ciencia debe ser verdad, ¿no? O científicos han demostrado que lo mejor para el país es hacer un tren Maya, ¿no? Es como, ah, pues si lo dice la ciencia es verdad. Yo sé que la gente que se dedica a ciencias ya está pensando, ah, eso no es cierto, eso no es la ciencia. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que quiero decir es que muy fácilmente se puede plantear esta idea de que la ciencia es incuestionable, que todo es verdad, que no hay interpretaciones, y yo lo que quería llegar era decirles, bueno, hay un tipo de pensamiento crítico que se cuestiona. ¿Por qué esta universidad beneficia este tipo de investigaciones y no este otro? ¿Por qué da recursos a estas líneas de investigación y no a otras? ¿Por qué los estudiantes de tal país sí pueden aprender de tal manera y los estudiantes de otro país no? O sea, por ejemplo, seguramente si no tuviste la oportunidad de una beca de movilidad, pues a lo mejor nunca fuiste un colisionador, ¿no? De partículas. Y probablemente pues tal vez lo que aprendiste lo aprendiste en videos o en una experimentación como muy básica y no con tecnología de punta. Y el pensador crítico o el estudiante crítico pues reflexiona, ¿no? Pues ¿por qué estoy como estoy? Ese es otro paradigma, otra forma de ver lo crítico. Es decir, como un poco ser consciente de por qué sé lo que sé, o sea, por qué no sé otras cosas, ¿no? O existen otras formas de entender la física y yo la que tengo, la tengo así pues, por el camino que sé, ¿no? Y de nuevo Eva Paquito, no, pues es que yo no creo que ya nadie enseñe así, ya todos sabemos que la ciencia no es una interpretación unívoca, enseñamos que son paradigmas y no sé qué. Entonces ya por este punto el Paquito ya me tiene un poco harto. Y yo, chale, ¿cómo interrumpe? Y a la vez como que sentí otro tipo como de docentes que decían, bueno, sí, a lo mejor pues aquí no, pero eh, pues puede que en otras partes sí, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de ver otras secundarias y me daba cuenta que aún enseñan modelo de Rutherford o modelo de Bohr, ¿no? Y entonces, que yo creo que ahí fue cuando terminé de caerle mal, yo le decía, bueno, es que un pensador crítico, al menos en historia, es el que es capaz de contextualizar y responder a la pregunta. O sea, un pensamiento básico, histórico, es el que dice qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿no? O sea, cuáles son las causas internas y externas, cuáles son las consecuencias internas y externas. Eh, pero digamos, el estudiante como más crítico, el más avispado, se pregunta, pues, ¿según quién, no? ¿Cuál es la intención de esta fuente? ¿Quién lo dice, no? Un artículo de periódico, por ejemplo, el Universal, el Reforma. El Universal, el Reforma es de corte de izquierda, de derecha, quiénes lo patrocinan, eh, cuál es la intención al decir este tipo de afirmaciones, por qué solo ocupa este tipo de adjetivos, por qué solo cubre este tipo de noticias, o cuál es la intención del autor o los autores al decir esto, cuál es el contexto en el que se divulga esta fuente, etcétera, ¿no? Ese es el estudiante crítico, ¿no? Que al final es un poco lo que hacen los historiadores, ¿no? Contextualizar la fuente. Y entonces Paquito dice, no, ya nadie enseña así porque pues, yo llevo muchos años aprendiendo y no sé qué. Yo como buen historiador le decía, bueno, pero ¿según quién, no? ¿Según tú? O sea, ¿lo debo creer ciegamente porque tú lo dices? ¿Esa es tu fuente? Luego, pues esa es tu experiencia y probablemente está mediada por el contexto en el que creces, ¿no? Que eres profesionista, a lo mejor con maestría, doctorado, tienes estudios de posgrado, eres profesor, eres universitario, eres citadino. Y por eso probablemente la gente de la que te has rodeado es muy probable que sea el perfil similar que tú tienes, pero a lo mejor si nos vamos a la sierra, pues probablemente el docente de física no sea físico, no sea normalista y su formación fue completamente diferente, ¿no? Lo que decía, porque tú sí estudiaste en un colisionador de partículas y él pues estudió viendo videos de YouTube, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera son videos del colisionador, son animaciones.
Y pues ya, ¿no? Total que ya me alargué un buen, pero para no hacerse las cansadas, este investigador, pues la verdad es que sí me dijo, no, es que lo que tú dices ya no es cierto, ¿no? Ya no existen modelos y con la forma en la que tú dices que se enseña, pues tampoco es cierta. Ahora enseñamos más paradigmas, que un poco esa fue la conclusión de mi plática, ¿no? Pues hay que enseñar a dudar incluso a lo que nosotros dudamos, hay que enseñar que lo que nosotros enseñamos es una posible interpretación, ¿no? Un modelo y que puede que la tecnología, las herramientas, los paradigmas, los intereses políticos del futuro nos lleven a descubrir otra cosa, ¿no? Puede que descubramos que pues, ni siquiera lo que creíamos que es un átomo no es un átomo, en realidad descubrimos que somos una simulación por computadora, ¿no? Lo que creemos que es un átomo, pues en realidad son ceros y unos configurados de determinada manera. Y total que, pues bueno, ¿no? Dije un montón de cosas más, pero pues sí me dieron como una buena arrastrada, como por meterme con los físicos, con su materia, su objeto de estudio, y pues por no saber, ¿no? Que fue una gran lección de vida. Pero también había otros que me decían, no, pues tienes razón, hay que enseñar que pues, la física cambia, o la ciencia en general responde a intereses políticos, que está inversa en un contexto social, pues que tiene que tener cierta utilidad pues, práctica, ¿no? O sea, también por eso luego los chicos se sienten desconectados con las materias. Me decía, sí, ¿no? Pues por ejemplo hay gente que todavía dice la ley de gravedad y él me decía, pues eso ya no es una ley, ¿no? Y yo, caray, como que ya no es una ley. Dice, sí, pues hemos demostrado que una masa es capaz de curvar el tiempo y el espacio, entonces hay una fuerza de atracción, que es lo que antiguamente conocíamos como ley de gravedad. A lo mejor lo estoy explicando mal, ¿no? Y es más complejo que eso. Pues, mira. Entonces, pues nada, ¿no? Me invitaron a dar la plática, digamos, 2.0 con otro público. Ahora ya no va a ser presencial, va a ser por videollamada. La verdad es que lo estoy pensando porque creo que sí me hacía falta preparar mejor el tema de mecánica cuántica. Evidentemente, pues no voy a aprender mecánica cuántica en 1 o 2 semanas, ¿no? Pero a lo mejor pues acercarme con los que sí saben, tener un diálogo para preparar mejor la plática y a lo mejor pues hacer este intercambio, ¿no? A ver tú cómo enseñas qué es un átomo y a lo mejor yo escuchando a los maestros físicos pues yo podría hacer sugerencias pues más de corte metodológico en el ámbito de la pedagogía. Y pues nada, esa fue mi, mi experiencia por jugarle al vivo al querer enseñarle mecánica cuántica a los físicos. Pues nada, fue muy aleccionador. Y al final pues ya le di la mano a todos los maestros, mucho gusto, gracias por escucharme. Y este güey no me dio la mano, fue como, chido, y se fue muy molesto, ¿no? Conmigo. Pero bueno, pues a ver si él viene a darnos una plática de enseñanza de la historia. Yo ya tuve el valor y la humildad para ir a enseñar mecánica cuántica, pues él habrá que venga a enseñarnos objetos históricos o cambio de continuidad, ¿no? O cosas por el estilo. Estaría interesante. Pues nada, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la regué, no la regué? ¿Qué hubieran hecho ustedes?